Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 14. Aprovecho para saludar a nuestra familia extendida que se conecta a través de internet de otros países. Tenemos hermanos y hermanas en Miami, en Florida, en Daytona, en San Antonio, en Houston, en Venezuela, en Colombia. Se me olvidan algunos países todavía, pero a todos ustedes les enviamos una bendición desde Bea, Ciudad de México. Y ahora sí vamos a Lucas capítulo 14, verso 28 en adelante. El título de este sermón es Error de cálculo. Así se llama y ahorita vas a entender por qué. Lucas capítulo 14, verso 28 en adelante. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. Este hombre cometió un error de cálculo. Tenía una buena intención, construir algo importante, edificar algo. Pero la instrucción de Jesús es: antes de construir, si vas a construir, primero revisa si tienes con qué terminar la construcción. Porque si no, de otra manera vas a poner los cimientos, que fíjense, los cimientos es lo más importante. Una construcción sin cimientos está destinada a derrumbarse, es lo más importante. Dice, pero si pones los cimientos, para que se queden nada más los puros cimientos, no solamente no lograste construir nada y perdiste tiempo, recursos, sino que además se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. Así que antes de construir, es bueno considerar todas las cosas. Y es que cuántas veces las cosas nos han salido mal por un error de cálculo. Construir particularmente es complicado. Es muy difícil calcular una construcción, los gastos de material, mano de obra, luego el clima interviene. Es complicado. No sé si alguien de pura casualidad esté construyendo algo en este tiempo. Alguien, aquí hay un hermano que está construyendo, y allá también dos personas están construyendo nada más. Bueno, nada más 2, 3, muy bien, 4 personas. Bueno, entonces esta predicación es para ustedes 4, porque es para personas que están construyendo. Vamos a la escritura, Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, verso 24. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Una enseñanza espiritual. Y ahora yo te vuelvo a preguntar, ahora en términos espirituales, ¿quién está construyendo algo hoy? Amén. Claro, todos estamos construyendo todos los días, y a veces sin darte cuenta y sin saberlo. Y si estás construyendo sin saberlo, si estás construyendo sin atención, si estás construyendo a ciegas, imagínate cómo te va a quedar lo que estás construyendo. Imagínate lo que va a pasar con aquello que estás construyendo a ciegas. Y es que desde la perspectiva espiritual solamente hay 2 tipos de personas, y solamente 2: las que construyen y las que destruyen. No hay de otra. O estás construyendo o estás destruyendo. No, pero es que no estoy destruyendo, no estoy haciendo nada. Si no estás haciendo nada, esa edificación se va a destruir, se va a caer solita con el tiempo. Así que o construimos o destruimos. Y tú puedes tener una casa construida. Aquellos hermanos que están construyendo de forma literal, material, en estos momentos están construyendo, quizá algunos están construyendo una casa. Muy bien, qué bueno que tengan ya esa construcción.
Ahora tienen que construir un hogar. Porque puedes tener una casa y no tener un hogar. El hogar se construye, es otra construcción. Tú puedes tener una mujer y puedes tener hijos, pero una familia es algo que se construye día a día. No porque estés casado tienes un matrimonio sólido y bien cimentado. Eso se tiene que construir. Para casarte ante la ley necesitas nada más una firma en un registro civil. Para construir un matrimonio necesitas determinación y años de esfuerzo. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. ¿Estás construyendo o estás destruyendo? Si yo te pregunto a ti qué fue lo primero que Dios le dio a Adán, quizá vas a pensar en Eva y te estarías equivocando, porque antes de darle a Eva, Dios le entregó algo a Adán. Vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a ir a la Biblia por todos lados, así que los necesito muy pendientes. Génesis capítulo 2, verso 8. Dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Dios hace un jardín. Dios cultiva un jardín, hace a Adán y pone a Adán ahí y le dice: aquí está un jardín, trabájalo. Tú eres el arquitecto de tu destino. De ti depende de ahora en adelante qué vas a cosechar, porque Dios ya había estipulado una de las leyes espirituales y naturales más poderosas que existen, que es la ley de la siembra y la cosecha. El enunciado de la ley de la siembra y la cosecha es muy sencillo: lo que siembras. Qué buen pastor tienen, ¿eh? Lo que siembras cosechas. Para nosotros es muy lógico, para Adán no lo era. Dios se lo está enseñando, le dice: lo que siembras vas a cosechar. Aquí está un jardín, aquí hay un huerto y aquí hay una mujer que tienes que mantener. Sé el arquitecto de tu destino, constrúyete un destino, porque lo que siembras vas a cosechar, y si no siembras, no vas a cosechar. Así que cada temporada se hacía evidente el trabajo de Adán. Como de la misma manera se hace evidente lo que nosotros estamos construyendo o destruyendo. Hay temporadas donde se puede ver la gran ruina de la que habla Jesús en su parábola del constructor, o las bendiciones de familias, matrimonios, personas e iglesias firmes en medio de la crisis y la necesidad. No solamente la naturaleza nos requiere y nos demanda cuentas, Dios también. Y Jesús va a volver para hacer cuentas con nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Jesús va a volver, y va a volver para juicio. Y hay personas que dicen: no, pero yo no voy a pasar por el juicio, porque yo he sido comprado por la sangre de Cristo. Y estás en lo correcto y a la vez te estás equivocando. No vamos a pasar por el juicio que es para vida o destrucción eterna. Ese no vamos a pasar, porque hemos sido salvos por gracia. Pero hay un juicio del cual no nos vamos a salvar. No es para irnos al infierno. Vamos a ver de qué se trata. 1 Corintios 3, capítulo 13. Dice: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor, es digna de ser recompensada. Hay un juicio por obras, por lo que construimos en nuestro tiempo de vida sobre esta tierra. Y dice que va a ser puesta a prueba por el fuego. No habla del fuego del infierno, aquí se está refiriendo al fuego del Espíritu Santo, al fuego purificador, que va a revelar y va a evaluar lo que cada constructor hizo. Y aquí todos somos constructores. Lo que estás construyendo va a ser puesto a consideración del Santo Espíritu de Dios el día que Jesús vuelva. Y de eso va a depender o no recompensas eternas. Luego lo lees con atención todo el capítulo. Recompensas eternas.
por lo que construimos. Así que vamos a comparecer. Tú vas a dar cuentas del matrimonio que construiste. Vas a dar cuentas de los hijos que formaste. Dice la Escritura que vamos a dar cuenta hasta de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Ay, ahora sí tengo su atención, ¿verdad? Todo va a suceder. Todo va a suceder. Yo no sé cómo va a ser eso. Me gusta imaginarme que vamos a estar sentados ahí con un número y de repente Jesús dice: a ver, ya pasa, Mauricio, tu turno. Así vamos a poner todo lo que construiste, como padre, como esposo, como cristiano. Pues ahí los veo. Yo me imagino así en la fila, como voltear a ver a mi esposa y decirle: ora por mí. Pero de alguna forma, cada uno de ustedes va a pasar por lo mismo, todos nosotros, pero de alguna manera va a haber un momento donde vamos a pasar juntos a dar cuentas. Todos nosotros, como familia espiritual, porque hay algo que estamos construyendo juntos, y es una iglesia. Debes de ser consciente que estamos construyendo juntos una iglesia, y vamos a dar cuenta de esa iglesia. No nada más yo, que creían que yo nada más porque soy el pastor voy a dar cuentas. No. Cuando digan: a ver, vea, ahí voy a ver, el pastor aquí, a ver, vale, vámonos. Si no, nomás fui yo solito. Tenemos congregantes, servidores, maestros, adoradores, multimedia. ¿Verdad? Los multimedia que siempre andan así, como que nomás checando la transmisión, los voy a ver. Ministerios también van a dar cuenta de lo que hicieron por y para la iglesia. Y Jesús espera un buen reporte. Jesús no solamente quiere que le reportemos como una iglesia unida, sino como una gran iglesia, porque servimos a un gran Dios. En una ocasión, y vamos al Evangelio de Mateo, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién piensa la gente que soy? Estoy haciendo milagros, estoy dando palabras de vida. ¿Qué dice la gente de mí? Y unos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías resucitado, otros dicen que eres un gran maestro, otros que eres un filósofo, un revolucionario, bla, 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 bla. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esa declaración, Jesús va a decir lo siguiente, Mateo 16, 17 en adelante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, eso que acabas de decir, ¿qué acababa de decir? Que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo. Dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un episodio que muchos lo interpretan mal y creen que le está dando esa autoridad a Pedro, y que Pedro es la roca y sobre él va a ser edificada la iglesia. Por eso muchos piensan que la iglesia de Cristo es la iglesia que está en Roma, porque Pedro fue supuestamente el primer papa y a él le confirió esa autoridad. Pero si analizamos bien el texto, te darás cuenta que es una interpretación errónea, con el perdón de todos mis hermanos católicos. La roca es la declaración que Pedro acababa de hacer, y esa declaración es que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca, él hace un juego de palabras que se pierde en el castellano, por eso confunde. Él hace un juego de palabras. Dice, sobre esa roca, dice, mira, tú eres Pedro, tú eres Pedra, y sobre esa roca, qué interesante que tú lo digas, porque sobre esa roca, sobre esa declaración, sobre esa roca inamovible, sobre esa verdad absoluta, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sobre esa verdad yo voy a edificar a mi iglesia. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de ella. Él va a edificar a su iglesia. Y para decir iglesia la iglesia era algo que nadie conocía, es un concepto nuevo. No había iglesia todavía. La palabra que llega a nosotros llega del griego, eclesia, que significa
convocación, o los convocados, o asamblea. Eso significa iglesia. Entonces lo que Jesús dijo es, efectivamente, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el Alfa, el Omega, el Salvador del mundo. Y sobre esa verdad inamovible, yo voy a edificar a mis convocados. Yo voy a convocar personas para edificarlas, para ponerles fundamentos y para hacerla crecer. Eso es realmente lo que está diciendo Jesús. Porque hay personas que creen que la iglesia son las cuatro paredes. Ya sabemos que no, pero hay otra que dice, no, es que la iglesia somos las personas. Tampoco es del todo correcta esa definición. La iglesia no somos las personas. La iglesia somos las personas convocadas por Cristo. ¿Sí, amén? Esa es la iglesia. Sí, personas, sí, pero personas convocadas. Personas que Cristo convocó para edificar. ¿Qué fue lo que hizo que te levantaras hoy? Hoy que podrías haberte quedado descansando, quizás es el único día de la semana que tienes libre. ¿Sabes qué te hizo que te levantarte y venir aquí? Que fuiste convocado por Cristo. Que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Así que esa es la iglesia de Cristo. Esa es la asamblea. Porque si no hay convocación, ¿de qué sirve todo? ¿De qué serviría aquí una predicación si no hemos sido convocados para recibirla? ¿De qué sirve las pantallas? ¿De qué sirve los asientos si no hay una asamblea de personas convocadas para ser edificadas por Cristo? Así que por lo tanto, una gran iglesia convocada por Jesús es una iglesia que se va pareciendo a Jesús. Y debe ser una iglesia misericordiosa, una iglesia que extiende misericordia, una iglesia amable, con una sonrisa en la boca. Nosotros somos una iglesia con una sonrisa en la boca, no se nos nota porque traemos tapabocas. Una iglesia gozosa, una iglesia agradable, una iglesia poderosa, porque es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que Cristo espera. Pero es importante entender las cuatro iglesias a las cuales tú perteneces. Porque todos nosotros pertenecemos a cuatro iglesias. No estoy hablando de esos que vienen aquí un domingo y otro domingo se van a otra iglesia. No, de esos no estoy hablando. No estoy hablando de saltamontes yo. Estoy hablando de los cuatro niveles de iglesia. Porque cuando Jesús habla de su iglesia, ¿a qué iglesia se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a una iglesia en particular, a una denominación en particular? No. Se está refiriendo a la iglesia universal, a esa iglesia a la cual pertenecemos todos los creyentes. Amén. Esa es la iglesia por la cual Jesús va a volver. Porque luego también hay gente que dice, no es que ya Cristo viene por mí. Yo le digo, bueno, ok, qué bueno que pienses así, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que va a venir por ti. La Biblia dice que va a venir por su iglesia. Espero que seas parte de su iglesia. Eso sí. No es que la Biblia dice que yo soy la niña de sus ojos. No, tampoco. En ninguna parte dice Mauricio, Fernanda, Lucia es mi iglesia es la niña de sus ojos. Si somos parte de su iglesia, si somos parte de los convocados, entonces entramos en el paquete. ¿Sí, amén o no amén? O ya me fui a Cholula. Ok, entonces la iglesia universal a la cual pertenecemos todos los creyentes es alimentada por una iglesia local, por iglesias locales. Aquí entra Bea Pedregal. Nosotros somos una iglesia local que alimenta a la iglesia universal. ¿De acuerdo? Pero esta iglesia local, en la cual somos convocados cada semana, Dios puso un orden, porque Dios es un Dios de orden. Puso una autoridad, que es el pastor, un responsable ante Dios, que finalmente voy a ser yo. Yo voy a tener que dar respuesta de lo que hice en su iglesia local. Y esto estoy muy consciente. Pero esta iglesia local
Y como yo quiero entregar buenas cuentas a Jesús, quiero que comprendas que esta iglesia se alimenta de otra iglesia, que es la iglesia familiar. Tu familia es una iglesia donde Dios también puso un orden y puso una cabeza y puso una autoridad espiritual y un responsable, que en el caso de la familia es el varón. Varones, ustedes son responsables ante Dios de lo que suceda en esa iglesia llamada familia. ¿Y por qué se le llama iglesia? Porque debe de haber alabanza, porque debe de haber oración, porque debe de haber instrucción. Lo mismo que sucede en la iglesia local debe de suceder en la iglesia familiar. Y ahí, ¿quién es el que ora por tus hijos? ¿Quién es el que les va a enseñar? ¿El pastor? No, yo soy pastor de esta iglesia, pero el pastor de tu casa eres tú. Un hermano dijo amén. ¿Quién va a orar por tus hijos mejor que tú? Te voy a abrir el corazón. Ahí me dices, pastor, ore por mi hijo. Y yo oro por tu hijo. Oro por tu hijo. Pero te aseguro que tú oras con mayor intensidad. Te aseguro que tú oras y clamas a Dios con mayor intensidad por los tuyos. Tú eres el pastor de ese hogar. Y si tú no eres, la esposa debe de tomar ese lugar. Pero el orden empieza a moverse. ¿Se dan cuenta? El orden se empieza a mover. Y esa iglesia, que es la familia, donde hay una cabeza y hay un responsable que va a dar cuentas ante Dios, y que Él es el encargado de observar que ahí se ore y que ahí se conozca la palabra de Dios y que las cosas funcionen bien, de la misma forma como yo soy responsable aquí y Cristo es la cabeza de todos nosotros. Hay otra iglesia que es la que alimenta a la familia. Vamos a verla, vamos a la escritura. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19, para que veas la iglesia de la cual dependen todos los niveles de iglesia. La iglesia familiar, la iglesia local y la iglesia universal dependen de esta iglesia. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 en adelante. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es, ¿qué dice? Templo del Espíritu Santo. Así que tú mismo eres un ¿qué? Templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Así que tú eres una iglesia cristiana de un miembro, pero del miembro que va a alimentar todas las demás iglesias. ¿Acaso no lo sabían? ¿De verdad no lo saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Así que usted es responsable de ese templo. Usted es responsable de que en ese templo se ore, que en ese templo se aprenda la palabra de Dios. Usted es el responsable. Usted y nadie más que usted. Y entonces, entendiendo estos niveles, que Dios está hablando cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, no está hablando del exterior. Está hablando de lo que sucede dentro. De la misma forma como Dios, cuando ve a su iglesia local, no le importa el exterior. ¿O de verdad ustedes piensan que una iglesia de 1000 congregantes, Dios la ama más que una iglesia de 100 congregantes? Claro que no. ¿Ustedes creen que una iglesia muy elegante y muy suntuosa tiene más valor para Dios que una iglesia humilde en la sierra? Claro que no, son igual de hermosas. Dios no se fija en el exterior, se fija en el interior. La Escritura dice que nosotros vemos lo que tenemos enfrente de nuestros ojos, pero que Dios mira el corazón. Así que cuando Dios mira una iglesia local, como ve el corazón de la iglesia, ve lo que hay dentro de la iglesia. Ahora yo quiero que te imagines esto. Imagínate que hoy llegaste aquí a la iglesia y llegas pues con las expectativas naturales de una iglesia, y llegas y no hay nadie que te reciba. No sabes ni dónde estacionarse,
Por cierto, un aplauso para nuestro Ministerio de Vialidad, que son maravillosos. Y que los hacen batallar mucho ustedes, que Dios los perdone. No hay quien te reciba. Llegas, pues llegas como puedes, entras, no hay nadie. Está vacío. No hay nadie que te reciba con una sonrisa. No hay nadie que te un aplauso para nuestro Ministerio también de Relaciones Públicas, que te recibe con una sonrisa, con tanto amor. Ya hubo actividades antes. Hoy estuvo el Ministerio de Asesoría Legal, pero en esta iglesia no hubo nada. Y tú llegas y entras y hay dos personas sentaditas igual que tú, confundidas. Dices, bueno, ¿y a qué hora se empieza el servicio? A las 12. ¿Y qué hora es? 12:40. ¿Y qué? Pues ¿qué no empieza a las 12? No, aquí así es. A veces a las 12, a veces 12:40, a veces a las 11:50. Depende. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero pues aquí estamos, ok. Bueno, ¿y la alabanza? Pues hoy no vino. ¿Cómo que hoy no vino al grupo? No, que no hay alabanza. No, sí hay, pero hay a veces. Ahora usted dígame cuándo hay para venir, cuando hay alabanza, porque a mí me gusta alabar a Dios y vine a alabar a Dios. No sabemos. Ay, como caiga. Usted venga cada domingo y vamos a ver cuando hay le tocará, y cuando no, pues no le tocó y punto. Bueno, ni modo. Y oración hay oración. Hoy tampoco hay. A veces hay, a veces no. Es como toque, no sabemos. Bueno, pero si hay predicación, es igual. A veces hay, a veces el pastor viene, a veces el pastor no viene. A veces está muy cansado, trabaja mucho y a veces no viene. Y no hay palabra. Pero cuando viene, está todo dar, eso sí. Bueno, después pues voy a orar solito, aquí me quedo. Y de repente pones a orar, inclinas tu cabeza y el piso todo pegajoso, todo cochino. Y un aplauso más fuerte para nuestro ministerio, por favor, de limpieza. Que Dios los bendiga. ¿Sí? Pero no hay ministerio de limpieza, así que volteas y ves, hay unas papas, una bolsa de papas fritas, un chicle, un café derramado y ya manchado el piso. Y empiezas a ver y te das cuenta que es un cochinero. Mi pregunta para ti es, ¿tú volverías a Bea? ¿Tú volverías a una iglesia así? No, ¿verdad? Claro que no. Y eso hablaría muy mal de mí como pastor, que debo de observar y organizar a un grupo maravilloso e increíble de servidores. Hablaría mal de mi familia espiritual, empezando por el responsable de que usted bien que soy yo. Ok, muy bien. Entendiendo que tú eres un templo, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo asiste? Y dice, ¿y cuándo se ora aquí? ¿Cuándo es el día de oración en este templo? A veces sí, a veces no. Bueno, ¿y la palabra cuándo se imparte? ¿Cuándo se imparte la palabra? A veces sí, a veces no. ¿Y qué significa este cochinero que estoy viendo? ¿Qué es esta suciedad que nadie puede ver? Porque la gente ve el exterior nada más. Pero yo estoy viendo el interior de esta iglesia. Y no hay oración, no hay alabanza, no hay palabra, o lo hay de forma intermitente. Y hay basura. Y es entonces cuando contristamos al Espíritu Santo, que no se va, nada más porque su amor por nosotros es inconmensurable. Pero lo contristamos. Y yo quiero que comprendas que de esa primera iglesia depende esta iglesia. De tu iglesia en casa, que depende de tu templo del Espíritu Santo personal, depende esta iglesia. Y esta iglesia es parte de los esfuerzos y del plan de salvación de Jesús para la humanidad. Así que no es poca cosa. Debes de empezar a tomar el control de aquello que debes de gobernar, la responsabilidad que te corresponde.
como esposo, como esposa, como hijo, como hija y como templo del Espíritu Santo. En el último libro de la Biblia, estábamos viendo el primero, Génesis, ahora vamos a ir al último, Génesis, Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Jesús le va a dictar 7 cartas a Juan con el encargo que las entregue en 7 iglesias. 7 iglesias locales. Pero pon atención, estas iglesias existieron, todavía se pueden visitar. ¿Dónde estuvieron estas iglesias? Estas iglesias tenían nombre, tenían dirección, tenían código postal. Y Jesús le dice a Juan: ve y dile a esta iglesia esto, ve y dile a esta iglesia esto también, dile esto, esta otra cosa, a diferentes iglesias, diferentes mensajes. Y a pesar de que empieza diciendo: dile esto a la iglesia en Éfeso, dile esto a la iglesia en la Odisea, dile esto a la iglesia en Esmirna, al final del mensaje para esa iglesia le dice: escuchen, el que tenga oídos oiga lo que Jesús le dice a sus iglesias. Así que le está hablando a una iglesia local, pero para que le escuche la iglesia universal. ¿Sí? Con eso en mente, con ese contexto, vamos a Apocalipsis 2, a partir del verso 1. La instrucción es: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así empieza: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mucha gente ahí, ¡ay! Cada iglesia tiene su ángel. Bueno, no se está refiriendo a una entidad de origen divino, se está refiriendo al pastor, porque la palabra ángel en griego significa mensajero. Y entonces aquí realmente se está refiriendo al pastor. Así que usted me puede decir de ahora en adelante pastor o ángel, como usted prefiera. Se lo dejo a su consideración, ¿ok? Bueno, entonces le dice, y de hecho sucedió, se le entregaron estas cartas, la de Éfeso a Éfeso, la de Esmirna, la de Filadelfia a Filadelfia, y el pastor leyó ese mensaje a la iglesia. Pero sabemos también que es un mensaje para nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Eso nos desconcierta en un principio, y luego empezamos a tratar de adivinar qué son esas 7 estrellas que Jesús tiene en su mano y qué son esos 7 candelabros de oro sobre los cuales dice que Él se pasea en medio. Y he oído barbaridad y media de explicación por no ir a la Biblia. Si vas a la escritura, Apocalipsis 1:20 te aclara perfectamente que esas estrellas son precisamente los pastores y que esos candelabros son las iglesias. Ese candelabro de oro puro con la función de iluminar son las iglesias locales. Y Jesús se mueve en medio de ella, se mueve en medio de sus iglesias. Bueno, le dice eso a esta iglesia: conozco tus obras. Conozco tus obras. Fíjate, no solamente conozco lo que dices, no solamente conozco lo que piensas. Pudo haberle dicho: conozco tus intenciones, pero le dijo: conozco lo que haces. Y en eso me quiero enfocar. Jesús conoce lo que hacemos como iglesia, lo que hacemos como familia, lo que hacemos como individuos. Jesús dice: yo conozco tus obras. A algunos les dijo: es una mala obra. A algunos les dijo: es una buena obra. A algunas otras iglesias les dijo: esto está bien y esto está mal. Vamos a continuar leyendo. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Era una iglesia que trabajaba duro, era una iglesia perseverante. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Aquí es algo bueno que hizo esa iglesia. Dice: yo conozco lo que haces. Trabajas, te esfuerzas y has hecho algo muy bueno. Has examinado, has puesto a prueba a aquellos que se hacen pasar por autoridades espirituales y que no lo son. Tuviste ese discernimiento y estás gobernando bien la iglesia local. Hay que examinar a las autoridades espirituales, y eso lo vamos a hacer en los próximos 5 minutos, porque Dios es un Dios de orden, y en su iglesia local puso a este responsable, que es el pastor, pero que está
bajo la autoridad de Cristo y bajo una constitución que es la Escritura, ¿no es cierto? Es la Escritura. Y toda autoridad que va en contra de la Constitución debe de ser removida. Es así de sencillo. Toda aquella autoridad que vaya en contra de la Constitución debe de ser removida. Debería ser removida. Se trate de un presidente o se trate de un pastor. Todo aquel que no cumpla con lo establecido en lo constituido por Dios debe de ser removido. Bueno, yo no lo puedo remover. Pues entonces remuévete tú. Remuévete tú. Si estás viendo que las cosas no son como Dios dijo, muévete tú y vete a otra iglesia local. Para que cuando Cristo vuelva y tome a su iglesia universal, no te vayas a llevar el susto de tu vida. Estés donde debes de estar. Así que este es un tema complicado y difícil. Pero vamos a ver las credenciales de una autoridad espiritual en la iglesia local. En otras palabras, esto aplica a mí solamente y a mi esposa. Solamente. Vamos a ver esta instrucción. Primera de Pedro capítulo 5, a partir del verso 2. La instrucción del maestro es: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Ven cómo hay una recompensa que Dios promete? En este caso, para los pastores. Una corona inmarcesible. Y asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, la instrucción del pastor es cuidar al rebaño de Dios, que Dios puso en sus manos, no como una obligación que le cause peso, ni por ambición de dinero. Hay pastores que andan diciendo: no, es que es muy pesado, no, es que no sabes lo que es ser pastor. Yo recuerdo cuando yo fui llamado al pastorado, la alegría que tenía de ese inmenso honor de que Dios me haya levantado como pastor. Pero iba con algunos pastores y: ¿qué crees? Dios me llamó como pastor de veras. Y uy, la que te espera, Yo, pero ¿qué me puede esperar si Dios me ha llamado? ¿Qué me puede esperar sino cosas hermosas? No es una obligación, es un placer. No es una obligación, es un privilegio de parte de Dios. Y dice: no por obligación ni por ambición de dinero. Yo no sé si usted sepa, pero ya todo pastor es ladrón en automático. Ya decir pastor es como decir ladrón. A mí en las redes sociales: el pastor, este pastor que se enriquece con los diezmos. Ni me conocen. No saben ni cuánto se recauda en diezmos. Pero ya estamos lucrando con la fe. No me lo van a creer, pero acabo de ver en TikTok a un muchachito que acaba de decir: no, este pastor que ya lo vi, tiene su iglesia en Pedregal, en una de las zonas más pudientes, por eso no habla la verdad, porque le conviene estafar y trasquilar a sus ovejas. Veanlo en TikTok. Y se mete y me investiga y ve dónde está la iglesia y ve el código postal. Y es verdad. Dios nos levantó aquí. Lo que ese muchachito no sabe, y quizá muchos de ustedes, es que empezamos en el garage de una casa en San Pedro Mártir. Hace 12 años estamos por cumplir. Ese muchachito no sabe que nuestro grupo de alabanza pues era un templo del Espíritu Santo, porque más era uno. Vamos a ser uno. Y aquí hay gente entre nosotros que estuvo ahí. Aquí está nuestra hermana Hilda, que le estoy viendo. Que Dios la bendiga, hermana. Eso es lo que no saben. La gente luego ve la gloria, pero no conoce la historia. Y me faltó decirle: no, y tenemos una en el Pedregal y tenemos otra en el Estado de México. Date una vuelta para que las visites y para que veas lo que Dios hace con su iglesia. Para que veas Dios cómo levanta a su iglesia.
Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. Ten cuidado de tu conducta. Esta es una instrucción de Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Pastor en la iglesia de Éfeso. Le está hablando a él. Le está diciendo: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Así que un pastor debe de tener cuidado en cómo se comporta, y debe de tener cuidado con su enseñanza, y debe de perseverar en ello, porque hay salvación no solamente para él, sino para la iglesia que está pastoreando, porque está llevando a una iglesia, a un grupo de personas convocadas a los pies de Cristo. Así que debe de tener cuidado en no confundirla. El pastor debe dedicarse a cosas específicas. Hechos capítulo 6 verso 4. Cuando la iglesia empezó a crecer, junto con el crecimiento de las iglesias, se enfrentan problemas y dificultades propias del crecimiento. Y entonces la primera iglesia, cuando empieza a tener ese crecimiento, empiezan a tener problemas, y van con los pastores y dicen: oiga, que esto está sucediendo, que aquí esto está sucediendo acá, que acá esto está sucediendo. Y fíjense lo que contestaron los apóstoles: nombren diáconos, nombren servidores, levanten equipo de gente que se encargue de esas cosas. Verso 4, Hechos 6:4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Un pastor debe dedicarse de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjense lo que les voy a comentar, y estoy abriendo mi corazón y me estoy exponiendo totalmente. Hay gente que dice: los pastores no deben de vivir de la iglesia, no deben de vivir de los diezmos. Yo les respondo: yo no vivo de la iglesia. Yo vivo desde hace 12 años para la iglesia. Para la iglesia. Y aquellos que piensan que se vive de los diezmos, que ni saben cuánto se recauda, les recordaría que mi esposo y yo tuvimos que sacar a nuestros hijos de la escuela porque no teníamos con qué pagarla ya. Y era ponernos a trabajar, porque teníamos empresas, teníamos negocios, todavía los conservamos, pero era volver al mundo o servir a la iglesia de Cristo. Decidimos seguir a la iglesia de Cristo, costara lo que costara. Nunca nos ha importado eso. Nunca nos ha importado eso. Nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Y dice: no, es que el pastor debe de trabajar. Y yo le digo: ¿de veras eso piensas? Pobre de tu pastor, lo quieres mandar a trabajar y luego que trate de predicar. No sabes lo que estás diciendo. Estás yendo en contra de ti mismo. Necesitas un pastor que pueda dedicarse a la congregación. Y es triste esa forma de pensar. Y yo le doy gracias a Dios de que me entregó una iglesia de cero para poderles hablar así. Qué bueno que no heredé una iglesia para que lo dudaran. De cero, sin piso, sin puerta, sin techo. No sean necios aquellos que me están escuchando. No sean necios. Juan capítulo 10 verso 11 al 13. Yo soy el buen pastor. Está hablando Jesucristo. Él es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo quiero enviar desde aquí un mensaje a mis hermanos pastores que me puedan estar escuchando. No te asalaries. Los pastores no podemos servir a Dios por un salario. Debemos servir a Dios por convicción. No permitas que alguien le ponga precio a tu llamado. Si te están asalariando, salte de ahí. Y si eres un pastor que Dios ha levantado, tus ovejas te van a seguir. Tus ovejas van a ir a donde tú vayas. Las ovejas van a escuchar tu voz. Pero no te limites por dinero. Dios te va a proveer. Dios provee a sus hijos. 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 al 7. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Obispo es pastor, obispo es ministro, obispo es aquel que quiere dedicarse a predicar la sana
doctrina. Y dice, es bueno, si tú aspiras a eso, está muy bien, pero debes de saber que debes de cumplir con estas credenciales. Si no cumples con estas credenciales, no estás calificado, ni vas a estar respaldado por mí para ser obispo. Así que si tú deseas ser obispo, no sé si haya gente aquí que aspire al obispado. Conozco a uno al menos que es Jordi. Jordi, ¿dónde estás? Ponte de pie, Jordi. Jordi anhela obispado, ¿sí? Así que bendecimos tu vida, Jordi, ¿sí? Y ahí te va un mensaje. Si alguno desea ser obispado, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Estas son las características que debe de cumplir todo pastor, según la Escritura, según la Constitución. Si el pastor no cumple con eso, debe de ser removido. Debe dejar de ser pastor. Eso no quiere decir que seamos perfectos o que no nos equivoquemos. Estamos hablando de estos términos y de estas credenciales. Y ahí están. Y te estoy diciendo yo que soy pastor. Ustedes tendrán su opinión. Ustedes tendrán su opinión si yo cumplo con estas características. Y si no las cumplo, yo te pido en el nombre de Cristo que no vuelvas más. Por tu bien, no por el mío. Por tu bien, por el bien de tu alma. Pero si tú crees que sí están cubiertas y que soy un hombre imperfecto y lleno de pecados, pero que Dios ha levantado al pastorado, escucha entonces lo que Dios tiene que decirte por medio de tu pastor. Yo soy responsable de esta iglesia y voy a dar cuentas de esto. Y me puse en esta posición tan incómoda porque la Biblia dice, no juzgues para no ser juzgado. Entonces yo dije, pues ahora me juzgo yo para poder juzgar al otro. Me puse en esta posición para ponerte ahora a ti, porque tú eres pastor de tu hogar. Tú eres templo del Espíritu Santo y tienes que pasar ese examen por la misma vara. ¿Cuidas a tu familia? ¿Cuidas espiritualmente a tu familia? ¿Sirves a tu familia? Como dice Primera de Pedro, ¿tienes ese espíritu de servicio? ¿O eres un tirano, como dice la Escritura? ¿Tienes cuidado de tu conducta? ¿Tienes cuidado de la enseñanza que hay en tu casa? Porque si la tienes, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, dice la Escritura. ¿Eres un hombre, eres una mujer dedicada a la oración? ¿Tienes un tiempo dedicado a la oración? ¿Tienes un tiempo dedicado al estudio de la palabra de Dios? Porque de ese tiempo dedicado depende que tengas éxito en todas las demás áreas de tu vida. ¿Eres de los que huye cuando las cosas se ponen mal? ¿Eres de esos asalariados espirituales que mientras hay dinero todo está bien? ¿Eres de esos matrimonios que cuando hay dinero todo está bien, pero nada más empieza a escasear y empiezan a pelear hasta que uno de los dos huye? ¿Eres de ese tipo de pastor espiritual? ¿Tienes tu casa en orden? ¿Aquello que Dios puso en tus manos lo tienes en orden? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo espera que Dios lo suba de nivel? ¿Cómo esperas que Dios te prospere económicamente si con lo que tienes lo despilfarras y lo desperdicias? ¿Cómo quieres que Dios te dé fuerza y salud si esa fuerza y salud la despilfarras
y abusas de ella. La instrucción de Pedro en su primera epístola, capítulo 2, verso 5 es: también vosotros, como piedras vivas. Fíjense qué descripción. También ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Todos nosotros somos como una piedra, pero piedra viva, que la intención es que seamos edificados, levantados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que sigamos esforzándonos, hermanos, pero ponga sus esfuerzos como y donde deben estar, porque la Escritura dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está trabajando en tu matrimonio, no importa cuántas ganas le eches, cuánta terapia tomes, cuántas veces cierres la boca, si Dios no edifica tu casa, en vano estás trabajando. Si Dios no edifica tu familia, en vano estás trabajando. Yo sueño con una gran iglesia. Sueño con una gran iglesia. Para tener una gran iglesia se requieren grandes familias. Y para tener grandes familias se requieren grandes personas. Grandes en humildad a Cristo, grandes en perseverancia, grandes en fidelidad, grandes en obediencia. Yo soy optimista sobre la iglesia. Esta iglesia, que muchos no lo saben, pero hoy cumple años. Hoy es el cumpleaños de Bea Pedregal. Y podemos ver la promesa de Dios en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y podemos ser optimistas de lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia, porque podemos ver lo que ha hecho. Pero puedes ser optimista de lo que Dios va a hacer en tu familia y de lo que Dios va a hacer en tu vida. Puedes ser optimista. Luego estos mensajes son muy confrontativos y está bien, para que enderecemos lo que tengamos que enderezar, para que tomemos control de lo que tenemos que tomar, para que tomemos responsabilidad antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea grande la ruina. Pero te voy a decir por qué puedes ser optimista acerca de tu familia, acerca de la iglesia, acerca de tus proyectos que están alineados con los de Dios. Porque voy a terminar con Filipenses 1:6, en el cual yo, como pastor, como iglesia, como familia, y espero que tú, como cristiano, puedas decir lo mismo que dijo Pablo: estando convencido, persuadido precisamente de esto, el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Quien inició esta obra, esta iglesia, quien te trajo aquí, quien te sacó de las tinieblas, fue Cristo. Y lo que Él empieza, Él lo va a terminar. Así que seamos una gran iglesia. Que Dios nos bendiga. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.